Hola, aquí el doctor Alberto San Agustín para responder a las preguntas más frecuentes sobre la micción dolorosa, es decir, el dolor o ardor al orinar, que en términos médicos se llama disuria, y que a veces se puede acompañar también de molestias e incluso dolor en la parte inferior del abdomen, justo en la parte más superficial por encima de donde está situada la vejiga. Esto se puede dar a cualquier edad, tanto en hombres como en mujeres, pero en mujeres es algo más frecuente porque tienen la uretra más corta, en la parte final del aparato urinario, es decir, el conducto que va después de la vejiga. ¿Quién tiene más riesgo de micción dolorosa? Pues las mujeres en general, porque tienen más riesgo de infección urinaria debido a que tienen una uretra más corta que los hombres. Después, en mujeres embarazadas también aumenta el riesgo, y tanto en hombres como en mujeres si tienen diabetes o si tienen algún tipo de enfermedad que afecte a la vejiga. ¿Puede deberse a una infección de orina? Pues sí, es la causa más frecuente de micción dolorosa o de disuria. Puede ser una inflamación de la vejiga, que esto se llama cistitis, puede ser una inflamación de la uretra, que es el conducto que sale de la vejiga para llevar la orina hacia el exterior, sería una uretritis. Después en hombres puede ser por una inflamación de la próstata, infección de esta, una prostatitis, o también podría ser por una inflamación del testículo o del epidídimo, que es una estructura que está por la parte posterior del testículo y que después comunica con los conductos deferentes y llega hacia la uretra que llevan los espermatozoides. Entonces cualquier infección en una de estas estructuras puede dar lugar a molestias al orinar, y también puede ser por una infección del riñón, que sería ya una infección más alta, una pielonefritis, y esto también puede ir con molestias al orinar. ¿Cuál es la causa más frecuente de infección de orina? La Escherichia coli, que es una bacteria que está de forma natural en nuestro intestino grueso, y a veces estas bacterias que están en las heces pues pueden entrar en contacto con la piel y puede pasar al tracto urinario, entonces causar una infección de orina. ¿Cuánto dura una infección de vejiga, es decir, una cistitis? Pues normalmente suele durar 24 o 48 horas. Cuando le pones un antibiótico al paciente suele recuperarse rápido. A veces en hombres, si tiene una prostatitis, tarda un poco más, y si es una infección ya del riñón pues puede tomar una semana o algo más. También dependerá del estado general del paciente y si tiene otras patologías, pero aquí estamos hablando en términos generales en una persona que no tenga muchas patologías. ¿Cuál es la forma más rápida de librarse de una cistitis? Pues la forma más rápida, si es una infección, será con antibióticos. Se puede asociar algún analgésico antiinflamatorio que puede ayudar un poco, pero normalmente en 24-48 horas se soluciona. Y también se recomienda beber agua abundante. En el caso de que sea una cistitis no infecciosa, es decir, que no esté causado por algún tipo de germen, pues entonces habrá que analizar la causa para poner el remedio oportuno. ¿Puedo curarme de una infección urinaria sin antibióticos? Pues no, porque en primer lugar has de saber si tienes una infección urinaria o no. Entonces, si te duele al orinar o tienes ardor al orinar, lo que hay que hacer es consultar para determinar si tienes una infección urinaria o no y poner el antibiótico correspondiente. ¿Qué es interesante? Beber agua abundante, el revisar las medidas que se toman de higiene íntima, pues esto está claro, y todas las medidas preventivas que he comentado antes, pero eso son medidas preventivas o que pueden ayudar. Pero si tienes realmente una infección, pues hay que poner el tratamiento oportuno, que es el antibiótico. Y si es una cistitis no infecciosa, que no es por una infección, estamos en lo mismo, que hay que investigarlo y ver qué tipo de tratamiento hay que poner. O sea que esto que se comenta de utilizar zumo de arándano o de suplementos de vitamina C o probióticos, pues bueno, esto puede ayudar en algunos casos, a veces, pero el tratamiento es con antibióticos. Hay que dejarse de historias extrañas y evitar que haya complicaciones. Porque si tienes una infección urinaria, no la tratas y después se complica con una infección renal, con una pielonefritis y empiezas a tener problemas, pues esto no puede ser. O sea que hay que ser serios en este sentido. ¿Se puede eliminar una infección urinaria con agua? Pues no, estamos en lo mismo, que primero hay que determinar que tienes una infección de orina
y si la tienes, ponerla en tratamiento antibiótico oportuno. Y si es por otro motivo, pues habrá que ver la posible causa para poder poner el remedio correspondiente. El beber agua es interesante, tanto si tienes infección urinaria como si no la tienes, beber 1,5 litros, 2 litros o hasta 3 litros, dependiendo de la situación física en la que estés, la actividad física, también dependiendo de la edad y dependiendo de la actividad física que realices, y es muy útil y es necesario, pero el tratamiento, si realmente hay una infección urinaria y para evitar complicaciones, es hacer el tratamiento antibiótico. ¿Puede ser por una enfermedad de transmisión sexual? Pues sí, porque muchas veces va asociada a una uretritis, es decir, una inflamación de la uretra, que es el conducto que sale de la vejiga urinaria y lleva la orina ya hacia el exterior, hacia el final. Entonces esto se puede inflamar por una gonococia o la gonorrea, que es una enfermedad típica de transmisión sexual, pero también una infección por clamidias, que también se da por transmisión sexual, y también, por ejemplo, por tricomonas. Al final esto da lugar a unas molestias al orinar y normalmente al final de la micción aparece una secreción blanquecina, una secreción como purulenta, ¿no? ¿Puede estar causado por una infección vaginal o vulvar? Pues sí, las vulvovaginitis pueden dar lugar a una secreción vaginal y un enrojecimiento que al pasar la orina puede dar lugar a una irritación y a un dolor en la micción, ¿no? A una disuria. Y la causa no está en el aparato urinario, ni la uretra, ni la vejiga, sino que está en esta infección vaginal o vulvar, que normalmente está producida por hongos, concretamente por la cándida. A veces también puede ser por una cervicitis, que es una infección del cérvix uterino, que es en la parte más profunda de la vagina, está la base del útero, y aquí lo que puede haber es también una infección, una inflamación, y dar lugar también a una secreción que dé molestias al orinar. En este caso habría que descartar también, si se sospecha, una posible enfermedad de transmisión sexual. O sea que estas causas, que no son propiamente urológicas, sino que son más bien vaginales o vulvares o del cérvix, pueden dar lugar también a molestias al orinar. ¿Puede deberse a la menopausia? Pues sí, la menopausia se caracteriza por una disminución de los estrógenos, y uno de los efectos que puede tener es que haya una atrofia en el tejido vaginal y también la uretra, y esto puede dar lugar a molestias al orinar, además de otros síntomas, como por ejemplo molestias en las relaciones. ¿Puede deberse a una alergia? Pues podría ser que hubiera algún tipo de reacción alérgica o sobre todo una irritación debida al uso de productos de higiene personal, jabones, champús, geles, perfumes, o también por utilizar duchas vaginales frecuentes en el caso de mujeres, o también no hay que descartar que el uso de algún tipo de tejido o de producto que se utilice en la ropa íntima puede dar lugar a una reacción alérgica o a alguna irritación que dé lugar a problemas de molestias al orinar o de dolor incluso al orinar, y que no esté relacionado con una infección de orina, y que aparentemente también puede haber una irritación, una eritema, es decir, un enrojecimiento que nos haga sospechar que puede ser esto. ¿Puede ser por piedras en el riñón? Pues podría ser que las piedras salten y lleguen a través del uréter a la vejiga y pueden producir algún tipo de obstrucción en la salida de la uretra o en la salida del uréter antes de entrar en la vejiga o en alguna parte del trayecto, y empiezan a notar sensación de dolor al orinar. Y también se pueden complicar estas piedras con infecciones que pueden afectar al riñón y dar lugar a una pielonefritis, y también esto puede dar lugar a fiebre con ardor al orinar. O sea que hay un conjunto de síntomas y signos que podrían estar relacionados con los cálculos renales y con este en concreto. ¿Hay alimentos o bebidas que puedan causar molestias al orinar o dolor al orinar? Pues sí, esto ya depende de las personas, pero por ejemplo en cuanto a bebidas, las bebidas alcohólicas o las bebidas que llevan cafeína, el café, pues hay personas que lo toleran mal y les dan molestias al orinar. Entonces esto cada uno lo tiene que valorar. Hombre, las bebidas alcohólicas en general no son recomendables, pero si además te provocan molestias al orinar, pues todavía menos. Y alimentos, pues los alimentos que son más ácidos, lo que son como los cítricos, que pueden acidificar la orina y en algunas personas también pueden darles molestias, con frutas como por ejemplo la naranja, el limón, la mandarina, el pomelo, la toronja, pues hay personas que les sienta mal en este sentido, y verduras como por ejemplo la zanahoria, la
remolacha, el pepino, la calabaza, el apio y también el tomate, ¿no? Hay personas que también les sienta mal porque les acidifica la orina y notan molestias al orinar. Entonces esto cada uno lo tendrá que valorar según lo que le siente mejor o peor. ¿Puede ser debido al cáncer? Es posible, es más raro, pero podría ser. Por ejemplo, el cáncer de vejiga puede empezar con unas molestias o dolor al orinar, pero lo normal es que aparezca sangre en la orina que se ve a simple vista o quizá al hacer un análisis de orina en laboratorio. También el cáncer de uretra, es decir, del tubo que viene a continuación. Es posible también en el cáncer de próstata, que dará otros síntomas como sensación de dificultad al orinar porque se va estrechando la uretra, pero también podría dar dolor al orinar. Y también el cáncer vaginal o el cáncer de vulva pueden dar secundariamente problemas de este tipo, de micción dolorosa, y también el cáncer de pene. ¿Puede ser debido a una cistitis intersticial? Pues sí, como nos indica el nombre, es una cistitis, es decir, una inflamación del tejido o la capa interna o revestimiento interno de la vejiga. Hay una lesión en las células internas, de forma que cuando llega la orina irrita y produce esta inflamación y dará síntomas de dolor al orinar, molestias al orinar y también dolor en la parte baja del abdomen y también otra sintomatología. En el 90% de los casos se da en mujeres, pero también se puede dar en hombres y en niños en general. ¿Puede deberse a un traumatismo? Pues sí, puedes tener una irritación y una micción dolorosa debida a la introducción de una sonda, de un catéter a través de la uretra, y esto de molestias. También puede ser por introducción de objetos por conductas de tipo sexual, o podría ser también por algún tipo de traumatismo, por un accidente que dé lugar a molestias en la zona. ¿Puede estar causado por enfermedades del tejido conjuntivo o enfermedades autoinmunes? Pues sí, por ejemplo la enfermedad de Behçet va con úlceras a nivel de la boca y en genitales y en otras partes del cuerpo, y cuando afecta a genitales puede dar lugar a molestias al orinar y dolor al orinar. También está la artritis reactiva, que antes llamaban síndrome de Reiter, que esto cursa con uretritis, artritis y también con conjuntivitis. Es una persona que ha tenido una infección urinaria, o también puede ser por una infección gastrointestinal, pero en el caso de infección urinaria muchas veces es por una enfermedad de transmisión sexual, por clamidias, y esto puede dar lugar a una artritis, y ya digo que también a veces va con síntomas oculares. A veces la artritis o los dolores articulares aparecen antes que los síntomas urinarios, o sea que esta es otra posibilidad. ¿Puede ser debido a medicaciones? Pues es posible, por ejemplo, que haya quimioterápicos que puedan dar como efecto secundario molestias al orinar, sobre todo medicamentos que se utilizan dentro de la vejiga para tratar el cáncer de vejiga, esto también podría ser, y también medicamentos que tienen un efecto anticolinérgico que pueden causar retención de orina y dar como consecuencia un dolor, unas molestias al orinar. Entonces esto habrá que valorarlo con el médico que haya pautado esta medicación. ¿Cuál es la causa de dolor al orinar sin infección? Pues ya hemos comentado algunas de las posibles causas. Puede ser una piedra en el riñón que haya salido y llegue a la parte baja del tracto urinario, es decir, por la zona de la vejiga o de la uretra, y empiece a hacer daño y tengas dolor al orinar. O sea que puede ser esto y que no haya ninguna infección, o al menos de momento. Después puede ser por el tema que hemos comentado de las cistitis intersticiales, que es un problema que puede dar lugar a un dolor al orinar y a muchas molestias y que no haya una infección. Puede ser que sea secundaria a infecciones urinarias de repetición que han dejado lesionada la vejiga y que tú en este momento no tengas infección, pero que haya quedado como residuo un dolor al orinar. Después puede ser por el uso de materiales íntimos de higiene, como por ejemplo geles, champús o jabones o cuestiones de este tipo, también espermicidas, también ropa íntima que sea de algún tipo de material que provocan una alergia o alguna irritación. Entonces esta es otra posible causa no infecciosa que habría que tener en cuenta. Después tenemos la radioterapia o la quimioterapia. Si te han hecho una radioterapia en la zona, pues puede quedar algún tipo de lesión con molestias al orinar. También si te han sondado o te han hecho algún tipo de intervención en esta zona, pues podría ser que te quedaras como efecto secundario con molestias al orinar de una forma temporal o más permanente, que esto habría que consultarlo.
Después, en hombres con hiperplasia benigna de próstata, pues la próstata al aumentar de tamaño a veces puede dar molestias al orinar y que cueste más al orinar. O sea que esta es otra posible causa. Y después también hay que tener en cuenta lo que hemos comentado de algún tipo de alimento o bebida que hay personas a las que les sienta mal, como por ejemplo las bebidas alcohólicas, el café, hay algunas personas que no lo toleran, el chocolate, o también alimentos que son más ácidos, cítricos. Hemos comentado las frutas cítricas como el limón, naranja, pomelo, toronja. También hemos comentado el tomate, por ejemplo, que pueden dar problemas en algunas personas. Entonces esto ya cada persona tendrá que valorarlo. ¿Cuándo hay que consultar si tienes una micción dolorosa o un dolor al orinar? Pues lo que hay que consultar es siempre. Por supuesto, dependerá de la intensidad de los síntomas y si hay síntomas acompañantes, pues habrá que ir más rápido consultando o no. Pero si tienes un dolor al orinar que dura más de 24 horas, esto hay que consultarlo. Y después, si hay síntomas de alarma, pues habrá que ir más rápido en la consulta. Por ejemplo, si estás embarazada, está claro que esto hay que consultarlo rápido. Después, si eres una persona que tiene fiebre, sobre todo si tiene una fiebre con un dolor en la parte baja de la espalda, en un lado o en otro, o si ha expulsado una piedra, esto ya son síntomas de alarma. Después, si tiene una orina turbia, que es roja como si hubiera sangre, que a lo mejor es sangre, o que es rosada, o una orina muy oscura o muy maloliente, pues esto hay que consultarlo también. Si hay secreciones, por ejemplo, uretrales o vaginales, tanto en hombres como en mujeres, sobre todo después de orinar o incluso sin orinar, que sale una secreción, entonces esto hay que consultarlo para descartar enfermedades de transmisión sexual o que haya algún otro tipo de problema. Y también si esto ha empezado a aparecer después de alguna intervención urológica, por ejemplo, que te hayan introducido una sonda o hayan hecho algún otro tipo de manipulación, pues esto también habría que consultar por si acaso fuera debido a una iatrogenia, es decir, a un efecto secundario de la intervención que te han hecho. O sea que en general hay que consultar siempre, pero hay unos síntomas de alarma que implican que habrá que consultar con mayor rapidez. ¿Cómo se diagnostica la causa de la micción dolorosa? Pues el médico preguntará al paciente no solo acerca de este síntoma, sino de los posibles síntomas asociados que pueda haber, que puedan confluir para determinar la causa y ver si hay que hacer una exploración física orientada hacia un tipo de causa u otra. Normalmente será una infección de orina y lo que se pide es una tira de orina que nos indica rápidamente si hay signos de infección o no, y lo que se suele hacer también es pedir un cultivo de orina con un análisis de orina rutinario, y esto al cabo de una semana más o menos nos suele indicar no solo que hay un germen, sino el antibiograma, es decir, el antibiótico al que es sensible este germen. O sea que normalmente esto suele resolver el problema en la mayor parte de las veces. Se ponen los tratamientos antibióticos correspondientes. Después hay situaciones en las que se puede sospechar una enfermedad de transmisión sexual porque hay una secreción uretral en hombres, también por una secreción vaginal en mujeres, y es posible que sea necesario pedir un frotis uretral para que detecte el tipo de germen que puede haber, o también un cultivo vaginal para secreciones vaginales para ver cuál es la infección que pueda estar causando esto. O sea que todo dependerá de las causas que se sospechen. Después, si se sospechan causas que no son infecciosas o no se resuelven estas, pues se pueden pedir analíticas de sangre, se pueden pedir ecografías renovesico-ureterales para estudiar todo el tracto urinario, se pueden pedir resonancias, TACs, y también se puede pedir una cistoscopia, que es para examinar directamente la vejiga y ver cómo está, a ver si hay algún tipo de alteración. O sea, todo dependerá de la causa que se sospeche. ¿Cuál es el tratamiento de la micción dolorosa? Pues este tratamiento estará en función de la causa. Normalmente será por infección de orina y el tratamiento serán antibióticos. Normalmente el tratamiento antibiótico inicial que se da es empírico. Esto quiere decir que no se sabe si será efectivo o no para la bacteria o el germen que esté causando la infección, pero según la experiencia que se tiene en la zona en la que estés viviendo, pues se da un antibiótico que lo más probable es que sea efectivo. Normalmente, si se pide un cultivo, se hace un antibiograma y en el antibiograma nos dará el tipo de antibiótico al que es sensible la bacteria, y si hay alguna resistencia también estará reflejada en el antibiograma. O sea que lo que se haría
es esto, ¿no? Y si no resulta el antibiótico inicial, pues lo que se hace es dar el antibiótico que según el antibiograma es efectivo. Entonces esto, claro, depende de la zona geográfica, porque en unas zonas hay más resistencias a un tipo de gérmenes, en otras hay más resistencias a otro tipo de gérmenes, entonces hay que valorar. Y también esto hay que ir con cuidado en no tomar demasiado a la ligera antibióticos, porque van aumentando las resistencias y al final tenemos dificultades en poner tratamientos no solo para esto, sino para otro tipo de infecciones en general. O sea que hay que ir con cuidado en no abusar de los antibióticos. Además del antibiótico, muchas veces se da algún tipo de analgésico o antiinflamatorio. Se puede dar el paracetamol, que también llaman acetaminofén, o a veces algún antiinflamatorio no esteroideo como el ibuprofeno o alguno similar. Y estos se dan simplemente para mejorar un poco los síntomas iniciales, para potenciar un poco el efecto y que mejoren los síntomas al inicio, pero lo importante es tratar la infección y tomar el antibiótico de forma adecuada. Después, si hay otro tipo de causa que se sospeche que pueda ser no infecciosa, pues aquí ya el médico lo tendrá que valorar, tendrá que ver si tiene que derivar al urólogo o algún tipo de especialista diferente para que se valore al paciente en mayor profundidad y se ponga el tratamiento oportuno. ¿Qué se recomienda para prevenir la micción dolorosa? Pues normalmente lo mismo que se recomienda para prevenir infecciones de orina, que esto no te garantiza que no vas a tener problemas ni que no se vaya a repetir, pero bueno, mejora un poco las posibilidades. En primer lugar es el beber agua abundante durante el día, unos 2 litros de agua, que esto variará un poco la indicación según las personas, según el clima y según la actividad laboral que tenga. Pero normalmente estar bien hidratado, esto va bien no solo para esto, sino en general. Después el orinar antes de ir a dormir, el no aguantar mucho la orina cuando tienes ganas, también el orinar después de tener relaciones, también es la higiene genital, pero también evitando los productos que puedan ser irritantes en esta zona, ¿no? Porque a veces esto lo que hace es precipitar estas situaciones de micción dolorosa incluso sin que haya infección de orina. O sea que básicamente estas serían las recomendaciones generales. Te recomiendo este vídeo sobre micción urgente y frecuente que complementa lo que he comentado hasta aquí sobre micción dolorosa. Un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.